La entrevista se realizó al sacerdote Jaime Tutasi, quien muy amablemente consideró responder las preguntas planteadas. La primera pregunta: ¿cuál era la situación de las prostitutas en el siglo I en la Palestina de Jesús? ¿Cuál es la realidad o la situación de las prostitutas del siglo I de la Palestina de Jesús? Es la misma realidad de hoy, es decir, no ha cambiado, sigue siendo la misma realidad injusta, de marginación, de pocas oportunidades, de la cosificación del cuerpo, el pago por el cuerpo del otro. La prostitución sigue siendo el resultado de las guerras, de la falta de trabajo, del concepto de cosificación de la mujer. Eh, Sigue siendo un sometimiento del poder. Es un ejercicio del poder machista de querer comprarlo todo, comprar el cuerpo, comprar la conciencia, comprar destinos, personas. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los lugares y las formas. Si, o incluso hoy se ha legalizado la prostitución, pero la mujer sigue siendo marginada, sigue siendo explotada, prostituida, tratada, sigue siendo secuestrada. Es decir, esto no ha cambiado mucho. La mujer sigue siendo cosificada. La pregunta 2: ¿cuál fue la novedad de Jesús con las mujeres que ejercían la prostitución? La novedad de Jesús ante esta situación es grande. Primero porque saca en cara al hombre, al macho. El macho es el que generalmente ejerce el poder de prostituir a la mujer. Y en el pasaje muy típico de la prostituta, le levanta del suelo y le dice: mujer, ¿quién te acusa? Mujer, ¿quién? Yo no te acuso moralmente ni espiritualmente, pero pide que busque otra alternativa de vida. Le levanta, le da la mano y reprocha, dice: a ver, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Jesucristo le enfoca desde una situación de pecado estructural, un pecado social. No lo mira como un delito, sino como un pecado estructural. No porque la mujer sea la gestora del pecado, sino porque es el hombre. Por eso al hombre le dice: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Es el hombre el que ocasiona esta situación de pecado estructural, de pecado social. Por último, planteamos la siguiente pregunta: ¿qué está haciendo hoy la Iglesia para atender a ese grupo marginado? La iglesia, ¿qué hace hoy para atender a este grupo marginado? Les cuento que en Ecuador muy poco porque, bueno, las leyes ya están. Se trata de que las mujeres se arropen a su derecho a trabajar en la prostitución, a ejercer el derecho que tienen como laborales. Pero como en el tiempo de Jesús sigue siendo una estructura social de pecado, una estructura de mafias, lo poco que han hecho las religiosas del Buen Pastor es solamente darles acogida. Es decir, la iglesia solamente tiene una pastoral de acogida
a las prostitutas que están en una situación de vulnerabilidad, de maltrato, de embarazo, de violencia sexual a través de ciertos programas que tienen de la menor. En Quito hay una casa llamada Belém, en Conocoto, donde se acoge a todas estas personas que han vivido esta experiencia de marginación, de estructuración, eh, de cosificación. Es lo que les puedo contar, que hacemos muy poco porque el campo de acción que tiene la iglesia se, también es muy limitado. Entonces, trabajar con ellas de lo que yo he visto, es una situación muy complicada porque se necesita una serie de adecuaciones, una serie de oportunidades y situaciones legales que ni ellas mismas, sus asociaciones, sus agrupaciones que están legalmente reconocidas, lo pueden ejercer. Eh, son en Quito, ellos tienen el derecho a laborar, pero no tienen el derecho a ocupar las calles. Se les arrincona en lugares de tolerancia, etcétera. Entonces, ni siquiera el poder civil ha podido dar solución. Y la iglesia lo que puede hacer es simplemente tener una actitud de acogida, de misericordia.